Vamos a tratar, vamos a hablar un tema que ya hoy en día se habla muy poco. Hoy en día ya mucha gente ya, o muchas iglesias ya no lo. Ponen mute todos, bro, por favor, nada más dejas Ok, vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a comenzar. Tengo 3 sermones, hermanos, 3 mensajes, 3 predicaciones acerca de esta serie, ¿verdad? Y acerca de la realidad del infierno. Así es que voy a hablar el primer tema en esta mañana. Vamos a Lucas capítulo 8, verso 26. Lucas 8, 26, vamos a leer 26 a 31. Lo tiene conmigo, hermanos. Y llegaron o arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. O sea, lo llevaba a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Fíjense lo que dice el 31, y le rogaban que no los mandase al abismo. ¿Sí? Le rogaban que no los mandase al abismo, hermano. Qué tremendo. Así es que vamos a ver, el tema de esta mañana es el infierno y la historia. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Gracias que nos permite, Señor, reunirnos en esta mañana, Padre, y nos das vida. No solamente vida eterna, también nos das vida para poder reunirnos, Señor, glorificar tu nombre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a recibir tu palabra con solicitud, con reverencia en nuestros corazones. Que podamos, Señor, a través de ella conocer tu bendita voluntad siempre. Y que podamos, Señor amado, crecer, no solamente en conocimiento, sino también en la fe. Crecer, Señor amado, en nuestra vida espiritual cada día. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Y amén, Padre. Gloria a Dios. Amén. Tomen su asiento, mi hermano. Gloria al Señor. Vamos a hablar este tema, entonces. Yo espero, verá, reciba la palabra en su corazón. Quiero que cada enseñanza, hermano, usted no la tome como una enseñanza solamente, tómela como un aprendizaje para que nuestra fe se vaya fundamentando, estableciendo, se vaya afirmando cada vez más en la gracia de nuestro Señor. Así es que vamos a hablar de un tema que quizás no nos gusta mucho, o quizás no sea muy popular el día de hoy, ¿verdad? En los tiempos presentes, porque pues francamente el tema del infierno no es un tema popular, no es un tema que se vende fácil y rápido, no es un tema que cualquiera lo va a recibir con gozo, con alegría, pero es un tema bíblico, ¿sí? Es un tema que la Biblia nos enseña, así es que es necesario que también hablemos de él. Quiero tomar como introducción esto, ¿verdad? Que el infierno ha sido, a través de la edad, a través del tiempo, hermano, un lugar, ¿verdad?, de temor para infinidad de seres humanos. Y quiero explicar también algo acerca de eso más adelante, pero el infierno, o el tema del infierno, ha sido motivo de falta de paz y tranquilidad en infinidad de personas que a punto de morir, hermano, saben, o al menos se imagina a dónde van a ir a parar. Ha habido testimonios a través de la historia de personas que en sus últimos segundos o minutos antes de morir, hermano,
están en una horrenda agonía sabiendo que no tienen esperanza para después de la muerte. Ha habido, vuelvo a decir, testimonios de personas que a punto de morir sienten un grande horror, un grande terror, una grande angustia de saber que van a partir hacia un lugar donde saben que van a ser condenados. Así como también ha habido testimonios de personas que a punto de morir disfrutan de una grande paz en Cristo Jesús. Eso hace una diferencia, ¿verdad, hermanos? Por otro lado, el infierno, hermano, para muchos ha sido nada, incluso hasta se burlan del infierno. Yo personalmente he oído personas decir, no, yo allá están mis camaradas y me voy a ir con ellos. Allá vamos a hacer party con el diablo y vamos a tener una buena fiesta cuando llegue al infierno. Me van a estar esperando mis amigos con cerveza. Algunos, hermano, se han endurecido a tal grado que simplemente no les importa o no les interesa, hermano. Incluso algunos otros niegan esa realidad. Hay personas que han dicho, ¿sabes qué? Después de morir ya Dios dirá. Pero déjame decir una cosa, Dios ya dijo. Dios ya lo dijo, ya lo advirtió, ya lo dejó establecido. Así es que muchas veces la conciencia, como su conciencia, como la mía, prefiere negarlo, o prefiere negarlo, prefiere suavizarlo, en vez de afrontarlo. Porque el simple hecho de pensar, a ver, acompáñenme en este pensamiento, el simple hecho de pensar que un pecador, una persona, un ser humano, después de morir va a pasar una eternidad, por los siglos de los siglos, por siempre, para siempre, siendo torturado, condenado, estando en un lugar de tormento, a nuestra mente finita se nos hace imposible aceptarlo. Por eso es que han surgido ideas, hay una idea muy sofisticada, que precisamente grandes filósofos la han tomado, que se llama el aniquilanismo. El aniquilanismo es básicamente la doctrina o la enseñanza que toman los testigos de Jehová, que dicen que la persona después de morir es aniquilada y no existe nada de memoria, no existe ninguna clase de existencia después de morir si ha muerto fuera de Jehová. Pero los que son testigos de Jehová, según ellos, ¿verdad?, van a un paraíso, a un lugar, hermano, de gozo, a un lugar de alegría. Eso es lo que ellos creen. Entonces, las mentes más sofisticadas, no cualquier persona indocta, no, mentes sofisticadas han ideado la idea de que después de morir el hombre no puede ser condenado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Es tan grave tu pecado como para que Dios te condene por la eternidad? ¿Como para que pases un tormento por siempre? Otros también entrando en esa misma filosofía muy sofisticada dicen, ¿cómo puede ser que un Dios de amor, de misericordia y de compasión mande al infierno por la eternidad a una persona? Es algo inconcebible. Pero la pregunta es, hermano, ¿cuántos aquí saben que la Biblia nos da una respuesta? Y la Biblia tiene una respuesta. Así es que Dios nos da una respuesta a través de su palabra, por lo tanto, lo que Dios dice es verdad. Y Dios dice, hermano, que las almas serán condenadas por la eternidad. Algunos dicen, bueno, no hemos ido como para comprobarlo. Eso no importa. Jesús vino del cielo. Jesús vino de después de la muerte. ¿Sí me explico? Él vino de allá, Él descendió del cielo, hermano, y nos advirtió acerca del infierno. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo claramente. Así es que vamos a ver esto. Punto número 1, el infierno en la historia de la humanidad. El infierno en la historia de la humanidad. El infierno, continúa adelante, el infierno dentro de la mitología griega. Dentro de la mitología griega, llamado Tártaros. Los griegos, hermanos, tenían la idea de un lugar de tormento, pero en realidad ellos no le llamaban infierno, ellos le llamaban Tártaros.
que era un lugar profundo. Y además, el Tártaros para ellos no era un lugar solamente, no es como un lugar esto, no. Para ellos el Tártaros, para los griegos, era, hermano, un dios, era una divinidad, que ellos le llamaban el caos o le llamaban Hades. Ese era el nombre que los griegos le tenían, hermano, al Tártaros, como un lugar donde ese dios, hermano, torturaba a los humanos. Para ellos era un lugar profundo en la tierra, más allá, hermano, en lo más profundo que nunca nadie había llegado. No había luz que llegara allí en ese lugar, al Tártaro, según la mitología griega. Era un lugar húmedo, absolutamente oscuro. Era un lugar donde se aprisionaron los dioses más malvados que había. Era un lugar donde se resguardaba, hermano, o era resguardado por poderosos dioses que supuestamente ellos tenían 100 brazos. Esa era la mitología griega, hermano. Los griegos son padres de... Por eso ellos se les enseña la mitología griega, porque ellos eran personas, hermano, que inventaban toda clase de dios. Para ellos había un dios del viento, para ellos había un dios del fuego, había un dios de la vida, había un dios, hermano, había dioses para todo eran dioses. Entonces básicamente los griegos, ellos tenían que acceder a sus dioses por medio de ofrendas. Tenían ellos la creencia que una persona cuando moría, le ponían, hermano, igual que otras creencias, le ponían una moneda de oro en cada ojo al muerto, y lo aventaban al mar, porque supuestamente con esas monedas ese muerto pagaba su, ¿verdad?, entrada al cielo, entrada al paraíso, entrada al lugar donde él quería entrar. Esa era la creencia de estos griegos. Ellos eran expertos, básicamente. ¿Se recuerdan en una ocasión cuando Pablo llegó, hermano, al Areópago y encontró muchos altares? Y le dijo, ahí hay un altar que ustedes le llaman al Dios no conocido. De ese Dios no conocido les vengo a hablar. Porque los griegos tenían eso, tenían en un templo, en sus santuarios, no solamente tenían un altar, tenían varios. Y entonces las personas entraban a esos lugares, esos templos, y adoraban o pedían intercesión del Dios que ellos venían a pedir. O sea, si tenían ellos necesidad de enfermedad, iban con cierto Dios. Si tenían problemas de infertilidad, iban con cierta diosa. Si tenían problemas en cualquier índole, iban y pedían a los dioses. Pero todos ellos estaban dentro de un templo. De hecho, hay un templo que se llama el Partenón, que viene o proviene de la palabra panteón, que significa muchos dioses o multitud de cosas. Entonces ellos básicamente, en su creencia, para ellos el infierno era un lugar oscuro, era un lugar, hermano, húmedo. Ahora usted dirá, pero que eso no se asemeja a lo que la Biblia dice, porque vuelvo a decir, hablando de los filósofos, ellos dicen, no, espérate, aquí hay algo que no concuerda. ¿Cómo es que las creencias paganas tienen creencias similares a la Biblia? Eso está tremendo. ¿Cómo es que tienen creencias similares? ¿A quién pudiéramos creer? ¿A los griegos o a lo que dice la Biblia? Porque ambos tienen creencias similares. No solamente ellos. Continúa adelante. El infierno en la mitología romana. El infierno en la mitología romana. Para ellos, hermano, el infierno, ¿verdad?, era un lugar de castigo. También los romanos, independientemente de Dios, independientemente de Cristo y del Evangelio, para ellos el infierno era un lugar de castigo donde había dioses también mitológicos, pero estos eran romanos, guardando su entrada, de la cual era imposible salir. En otras palabras, los romanos creían que cuando alguien iba al infierno, por ser malo, por ser una persona pecadora, por ser una persona no muy devota a los dioses, era lanzado al infierno por esas mismas divinidades, y en ese lugar era imposible salir. Quiero que note que ellos también sabían o creían o entendían que del infierno no se podía salir. Continúa adelante. El infierno o Tártaros en la mitología pagana, hermanos. Quiero recordarles que no solamente existían griegos, también existían romanos, pero también existían paganos. El paganismo básicamente eran las creencias fuera del romanismo y fuera de los griegos, hermano. Los griegos y los romanos eran
eran culturas elitistas. Culturas elitistas, que significa culturas muy, muy cerradas a ellos mismos, muy exclusivas. Para ellos una persona romana, una persona no griega era menos. Sí, era menos, no significaba casi nada para ellos. Eran tomados por esclavos. Los romanos no acostumbraban a tomar otro esclavo, a otro romano como esclavos. Tomaban a otra persona de otra nación, pero no a un romano mismo. Esas eran las creencias porque eran elitistas. Creían ellos que ellos eran superiores. Entonces, dentro de la mitología pagana, que la mitología pagana era básicamente la mitología de menos rango, las culturas de menos rango, las culturas, ¿verdad?, de bajo o de más bajo nivel. Pero dentro de esas culturas, hermano, para ellos, esta mitología pagana, el infierno, hermano, era casi similar en todos los aspectos. Era un lugar de tormento y castigo, era una condición sin esperanza, pero con la diferencia que para esto los dioses y las almas ahí pueden regenerarse y regresar a la tierra. Era así como ellos creían. La mitología pagana tenía esa adición a esa creencia, que al infierno iban a purificarse, a regenerarse, y después esas almas que estaban en ese infierno dentro de la mitología pagana podían resucitar en mejores personas. Por eso el catolicismo es muy similar al paganismo. Porque debe ser una cosa, hermano, ¿qué religión en la tierra tiene esa creencia que las almas pueden regresar o pueden ser regeneradas en el infierno? El catolicismo. Los cristianos no, ¿verdad? Nadie de nosotros cree semejante cosa. Pero el catolicismo sí cree que las almas pueden ir a purificarse. Entonces déjeme decir una cosa, vuelvo a decirle. El romanismo, la religión romana, ¿verdad?, el catolicismo, en realidad muchas de sus creencias han sido tomadas del paganismo. Y una de ellas fue esa, la regeneración dentro del infierno o dentro ¿cómo le llaman ellos? El purgatorio, gracias, hermano. Dentro del purgatorio. Entonces imagínense nuestra cultura, hermanos, la cultura hispana, la cultura latina está muy paganizada. En realidad, por eso es que la cultura latina es muy apegada a la idolatría, es muy apegada a la hechicería. De hecho, esta mañana o ayer, no me recuerdo, sí, esta mañana estaba viendo rápidamente, ahí miré un documental de una región en México donde la gente prolifera mucho la brujería. Estoy hablando de un estado en México. Prolifera mucho la brujería, la hechicería, y cualquier persona puede creer que tiene un don, que tiene el don de sanar a la gente, a las personas, y los llevan al mar, a que tomen agua de mar y se bañen en el mar, y que el mar se lleve sus enfermedades y sus malas suertes y todo eso. Es una cosa, porque usted bien se fija, nuestras culturas latinas, hispanas están plagadas de superstición, hermano. Todo les espanta, todo les asusta, escuchan ruidos, oyen voces, tienen sueños, tienen un sueño y rápidamente lo dimensionan a algo malo, algo va a pasar. Su sueño, su subconsciente, hermano, nuestra cultura hispana básicamente, por la misma religión que fue implantada dentro de la cultura. ¿Quién fue que conquistó América, hermano? Religiosamente fue, hermano, el catolicismo. El catolicismo. No fueron los hindúes, no fueron los musulmanes, fue el catolicismo quien llenó toda. Usted sabe, por ejemplo, todos los pueblos, ¿usted sabe que California pertenecía a México? Pero todas las ciudades de la costa, Los Ángeles, San Diego, San Clemente, Santa Bárbara, Santa Lucía, Santa María, ¿se oye? San Luis, San Francisco, ¿sabe por qué tienen todos esos nombres? Por la cultura católica que se vino a implantar. Estoy hablando de los siglos anteriores. Todo esto, hermano, trajo a la mentalidad de la gente una ideología pagana. Y por eso es muy difícil sacar a una persona hispana nuestra de nosotros. Se necesita un milagro y necesita que Dios te haya predestinado desde antes de la fundación del mundo para que tú abandones el catolicismo.
Dios te tuvo que haber predestinado para la vida eterna, porque de otra manera sigues en la religión pagana o en la superstición, que es lo mismo, hermano. Que es lo mismo. Hace poco les estaba explicando, les estaba diciendo, por ejemplo, solamente a un católico se le ocurre creer en la Virgen y creer en la Santa Muerte, ¿sí o no, hermano? ¿Cuántos están aquí? ¿Por qué? ¿Cómo se le ocurre creer en la Virgen, creer en Diosito y creer en la Santa Muerte? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por la mentalidad pagana que está plagada nuestra gente latina, hispana. Pero no entienden, lógicamente. No entienden, no. Para que una persona salga de eso, necesita el Señor darle vida. Darle vida al Señor, haberlo escogido desde la fundación del mundo. Porque ves una cosa, si o no, muchos o varios de nosotros, hermanos, teníamos, digo, me incluyo en el sentido de que, ¿verdad? Para que no piensen que nada de ustedes, pero ¿cuántos de aquí ustedes reconocen, hermano, una profunda creencia a la Virgen y a los santos? ¿Sí? ¿Se recuerdan? ¿Cómo pudo haber sido arrancado eso de su alma? Si no ha sido por la gracia de Cristo, hermano. Si no solamente fue por la gracia y la bondad del Señor. Eso es tremendo. Pero todas estas creencias, todas estas culturas, ya les lo digo, la cultura griega, que es una cultura no solamente elitista, sino que fue una cultura, hermano, superior, en el sentido de educación. Usted sabe, por ejemplo, que la educación griega está presente hasta el día de hoy. Muchas de las cosas que hoy en día se practican como normales dentro de la sociedad están establecidas por la cultura griega. Estoy hablando de los siglos antes de Cristo, hermano. Y todo eso ha prevalecido a través del tiempo y de los siglos. Los romanos, con sus creencias, también creían en un infierno. Los griegos creían en un Seol, en un Hades, en un Tártaros. Y los paganos creían en un lugar de tormento. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo es que nosotros los cristianos podemos creer en un infierno y estar seguros que nosotros no tomamos la idea del paganismo? Punto número dos, el infierno en la historia bíblica. Quiero hablar rápidamente acerca de cómo la historia bíblica, la historia de la palabra de Dios nos enseña acerca del infierno. El infierno en la historia bíblica, primero es llamado el abismo. En primer lugar, la Biblia al infierno le llama abismo. Como ya lo miramos aquí en el pasaje de Lucas 8:31, y vemos, hermano, que los mismos demonios no querían ir y no querían regresar ahí. Dice en el verso 31, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Les rogaban. Imagínense los demonios rogando: Jesús, te lo pedimos, por favor. Te rogamos, por favor, no nos mandes al abismo. Hermano, si hay alguien que puede realmente conocer cómo es el infierno, son los demonios y es Satanás, ¿sí o no, hermanos? Nadie nos puede dar un testimonio más claro, más exacto de cómo es el infierno, sino los demonios mismos. Y aquí está un demonio dando un testimonio. Este sí es un testimonio. Este sí es un testimonio, no las borracheras que te ponías antes, ni los robos que hacías. Esos son chistes. Esto sí es un testimonio. Te ruego, Jesús, no nos mandes al infierno, al abismo. No nos mandes al abismo. Apocalipsis 9:2 nos da también una idea más clara de cómo es ese lugar. Dice Apocalipsis 9:2, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¡Qué tremendo! El abismo es un lugar profundo, un lugar de desesperación. Hermano, pregunto, ¿usted cree que los demonios son malos? Hermanos, imagínense, ellos siendo malos no quieren ir ahí. Si los demonios no quieren ir ahí, ¿cómo es que el ser humano absurdo y tonto dice: a mí que me mande Dios al infierno, allá están mis camaradas? Les puedo decir, ¿verá que no sabe el humano lo que dice? El humano no sabe lo que dice, no sabe lo que habla.
Si un demonio viniera y platicara con el humano, ¿sabes qué? Será mejor que creas en Jesús, porque cuando estés en el lugar donde nosotros conocemos cómo es el abismo, no vas a terminar tu grande pesadilla. No vas a poder salir de ahí. Vemos cómo es el lugar. Fíjense cómo Juan el apóstol lo describe aquí en Apocalipsis 9:2. Hermano, ¿cómo dice la Escritura? Que de ese lugar salió humo, pero un humo tan espeso que oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Algunos creen y toman, por ejemplo, nuestros hermanos cercanos, los presbiterianos, ellos creen que toda la Biblia es simbólica. Qué tremendo esos hermanos. Son hermanos en Cristo. No piensen que los tengo a mal. Son hermanos nuestros hermanos presbiterianos, pero ellos dicen que la Biblia es simbólica y todo le encuentran un significado simbólico. O sea, nada de la Escritura, especialmente el libro de Apocalipsis, es literal. Nada. En otras palabras, Jesús le estaba dando visiones simbólicas. ¿Sabe cuál es el problema de eso? ¿Sabe cuál es el bendito problema de eso? Es como decir, esa silla azul no es una silla azul real. Es una silla que simboliza tal cosa y el azul simboliza otra cosa. Eso es un gravísimo problema. Porque si tú tomas la Biblia como simbólica, entonces, hermano, ninguna de las escrituras es real. Y eso es un grave problema. Porque entonces si Jesús dijo, no tengas miedo al que mata el cuerpo, sino tenle miedo al que mata el cuerpo y tiene poder de echar el alma al infierno, entonces yo me empiezo a reír. Jesús no estaba hablando de un infierno real. Jesús está hablando de algo simbolismo. Déjame decir una cosa, hermano, eso es una gravedad. Eso es grave. Porque piensa una cosa, Jesús no estaba hablando de algo simbólico. La Biblia en el libro de Apocalipsis no está hablando de algo simbólico, está hablando de algo real. Algo real. La Biblia enseña que el abismo es un lugar, un pozo, dice ahí, que surge humo espeso. Quiere decir que si hay humo es porque hay fuego, ¿no, hermanos? Continúa adelante. En ese abismo reina un ángel. Si es simbólico, ¿cómo es que alguien reina ahí? Ahí mismo, en Apocalipsis 9:11, dice, y tienen por rey sobre ellos, ¿a quién, hermanos? Al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Fíjense cómo se los identifica a los hebreos o a los griegos, a los judíos, y, hermano, se los enseña a las naciones. Se llama Apolión, se llama Abadón. Ahí sobre ellos reina el ángel del abismo. Quiere decir que el infierno, el abismo, es un lugar donde existen, hermano, ¿cómo se dice? Niveles de autoridad. Si hay un rey, quiere decir que hay súbditos. Si hay un rey, hay jerarquías. Quiere decir que hay otros seres inferiores que están siendo, hermanos, subyugados y subordinados. Esos seres que están ahí siendo atormentados, hermanos, están bajo el reinado de alguien, según Apocalipsis 9:11. Continúa adelante. Ese abismo es parecido a una enorme cárcel, hermanos. Aquí a mucha gente espero que se le caiga la vista, o mejor las escamas de sus ojos, y puedan ver, hermanos, que el infierno o el abismo no es un lugar de fiesta. Apocalipsis 9:1 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. La llave del pozo del abismo. Las cárceles tienen llaves, ¿verdad, hermanos? Es un lugar de prisión, de aprisionamiento. Es un lugar donde el ser humano está aprisionado. Los griegos tenían razón, nadie puede salir de ahí. Los romanos también tienen razón, nadie puede escapar del Hades, del Tártaros, nadie. Los paganos también tenían razón, menos con la excepción de que las almas llegan ahí a regenerarse. Creo que las almas cuando están en el infierno, en realidad en ese momento sí creen en Jesús. Pero es too late, muy tarde.
Porque el momento para creer en Cristo es el día de hoy, ¿verdad, hermano? De hecho, la Biblia dice, hoy es el día de ¿qué? Hoy. No cuando estés en el infierno. No cuando las almas están en el Seol. Hoy es el día de salvación. Así es que vemos que el abismo es un lugar semejante a una cárcel, hermano. Quiero que piense por un segundo. ¿Alguna vez usted ha visto algún documental de las cárceles latinoamericanas? Especialmente las cárceles de El Salvador, de Guatemala, donde están los mareros, ¿cómo se dice? Los pandilleros. No se diga en México, donde meten, hermano, a los asaltantes, a los violadores, a los traficantes. Quiero que se imagine por un segundo, hermano, al infierno no va gente buena. Nadie. Las cárceles no son para la gente buena, ¿o sí? Las cárceles es para el criminal, para el malvado, para el que hace lo malo. Quiero que piense por un segundo que en el infierno tus camaradas o los camaradas de tales personas no van a estar riéndose ni gozándose. Van a estar en un lugar donde será su desgracia final y eterna. En segundo lugar, continúa adelante. En segundo lugar, se le llama Seol, hermanos. Al infierno en la Biblia se le llama Seol. El Seol es la idea antigua de los hebreos, de los griegos, en el Antiguo Testamento, el cual era el lugar de los muertos, Seol o Sheol, donde se dicen en el hebreo antiguo. Ese lugar, hermano, era un lugar donde ellos sabían que las almas descendían, iban a ser condenados. En una ocasión dijo una persona que el Seol es... ¿Usted sabe que la tierra en el centro tiene fuego? Lo que se conoce como magma. Lo que brota de los volcanes. Cuando usted ve un volcán en erupción que brota un río de fuego, lava incandescente. Algunos dicen que el fondo de la tierra es eso, básicamente. Ahora, la Biblia, para los hebreos era conocido como el Seol. Pero vuelvo a decir, me viene a la memoria mucho acerca de esto, de la filosofía posmoderna, hermano, que dicen que el Seol solamente era un lugar donde los muertos iban a dormir. O sea, iban a descansar, a dormir, a terminar sus penurias de esta tierra. Pero la Biblia no dice eso, hermanos. Continúa adelante. Se creía estaba en el fondo de la tierra. Vamos a ver un hecho terrible, hermano. A ver si esto es simbólico. Sígame. El libro de Números, capítulo 16, verso 30. Números 16, verso 30. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos, ¿a dónde? Entonces conocerán que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar, Moisés, todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra a su boca y los tragó a ellos, a sus casas, y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Ahora usted dirá: pero pastor, ahí no dice que descendieron. Bueno, no dice que descendieron al fuego, pero dice que descendieron al Seol. Y Seol es la transliteración de un lugar de castigo, hermanos. Quiero que entiendan que la palabra Seol, en esta que leemos aquí en el Antiguo Testamento, es la transliteración de lo que se conoce, los hebreos conocían como el lugar donde iban a ser castigados. Ahora, esta gente, hermano, no habían pecado contra Dios. No habían hecho un agravio a Dios. Dios los castigó en ese momento, hermano, en una manera aterradora, porque también los que estaban alrededor huyeron gritando: no nos coma la tierra con ellos. El punto también en esto que nos enseña es que el lugar donde van a ser o iban a ser o son condenados es hacia abajo, hacia el fondo de la tierra.
hacia una descendencia profunda. Continúa adelante. Era el castigo para los que se apartaban del Señor, según el Seol. Salmo 9:17 dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Y ahí surge una pregunta de personas que dicen: solamente por olvidarme de Dios voy a ir al Seol, voy a ir al infierno. Bueno, eso es lo que Dios dice, amén, hermanos. Eso es lo que Dios dice. Y nosotros, ¿quién pudiera decir, bueno, es que Dios está exagerando? ¿Por qué un castigo tan grande solamente por olvidarme de Él? Olvidarse, lógicamente, significa apartarse, significa alejarse, significa irse lejos de Dios. Eso significa apartarse o olvidarse de Dios. Pero ellos creían y sabían que una persona, hermano, que era mala, dice ahí, los malos serán trasladados al Seol. Ellos sabían que la maldad traía una consecuencia, hermanos, eterna. Ahora, es cierto que hoy en día Dios ya no abre la tierra. Bueno, sí la abre, pero pero no tanto como una señal de que los manda vivos al infierno. Dios abre la tierra y algunos caen, van, los montes se deslizan sobre colonias nuestras, no solamente en nuestros países, pero si usted ha ido a Tijuana, por ejemplo, va en una carretera que está en medio de montañas, están las montañas así, y va la carretera en medio y están las laderas llenas de casas, llenas de caseríos. Y hace unos años atrás hubo un terremoto allí en Tijuana y se vino la montaña abajo y derribó como unas 300 casas, hermano, matando varias personas. ¿Es eso el juicio de Dios? Sí, es el juicio de Dios. Dios juzga esas ciudades, esos lugares. Pero no es la manera como Dios castiga al ser humano. Siempre les he explicado que la manera como Dios castiga al humano es olvidándose Dios de ellos. Es dejándolos a su, pudiéramos decir, suerte, a la vida que ellos elijan. Eso es el castigo de Dios en la tierra. Porque después de eso, esas personas pasan a una muerte peor. Pero el castigo que hoy Dios infringe sobre la humanidad es por cuanto rechazan el evangelio, es: te abandono a los pensamientos y los deseos de tu corazón. ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? Le pregunta Dios al humano. ¿Qué quieres ser? Yo quiero ser un homosexual libremente. Corre. ¿Qué quieres ser? Yo quiero ser un narcotraficante, asesino, millonario. Corre. ¿Qué quieres ser tú? Yo quiero ser un idólatra, yo quiero creer en mis vírgenes y en mis santos. ¿Eso quieres? Sí, eso quiero. Corre, ve. Eso es peor. Porque se fija que cuando Dios abrió la tierra, allí en Números, cuando abrió la tierra, muchos huyeron. Yo me imagino que cuando miraron ese suceso tan aterrador, me imagino que varios temieron a Dios, ¿sí o no, hermanos? Dijeron: Dios es real. ¿Cuántos están aquí conmigo? Cuando miraron eso que descendió por el castigo de ellos, me imagino que al correr decían, de hecho, en otro suceso decían a Moisés: sálvanos, no queremos. Cuando descendió fuego del cielo bajando Moisés del Sinaí, dice la Biblia que le dijo: ¿saben qué? Háganse para acá los que están conmigo. Y los que se quedaron a adorar ese becerro, de fuego descendió del cielo y corrieron a Moisés, decían: Moisés, líbranos de la ira de Dios. De la misma manera, cuando miraron esto, me imagino que corrieron y dijeron: Señor, perdónanos. Porque el ser humano es así. Se fija, sucede algo y como que pretende que corre a Dios, ¿verdad, hermanos? Sucede algo y pretende que corre a Dios. Pero qué manera tan más desdichada para una persona ser condenada que abandonarte a los deseos de tu corazón. Y ya lo hemos dicho muchas veces, si hay algo engañoso sobre la tierra, ¿qué es, hermano? El corazón.
El corazón solamente desea lo terrenal, lo de la carne. ¿Me explico, iglesia? Imagínate, Dios te abandona a los deseos de tu corazón. Los malos son trasladados al Seol. Los malos son trasladados al Seol. El corazón es malo. Señor, no me permita seguir mi corazón. Yo quiero seguir tu palabra. Tu palabra, tu verdad. Continúa adelante. También, hermano, se afirma que tenía fuego eterno. Allá el número no dice que era fuego, pero aquí sí. Proverbios 30:16 dice: el Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de agua, y el fuego que jamás dice basta. Está hablando del Seol. El Seol, vuelvo a leer, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas, y el fuego que jamás dice basta. Pregunto, hermano, ¿es el Seol un lugar de fuego, sí o no? Entonces aquellos que prevaricaron con Coré hacia Dios, y dice la Biblia que se abrió la tierra, pregunto, ¿descendieron al fuego, sí o no? Claro que sí. Descendieron vivos al fuego. Tercer lugar, continúa adelante. Tercer lugar es llamado Hades. Hades es un lugar donde se creían iban los malos, como lo leemos, pero separados de los buenos. Jesús estableció este lugar como un lugar de tormento, pero de espera. El Hades era una creencia similar al Seol, pero Jesús la explicó en una manera un poco más clara. Y él determinó que el Hades es un lugar de tormento y de espera para los malos. Continúa adelante. El Hades es un lugar donde esperan los condenados. Apocalipsis 20, 13, 14. ¿Lo tiene conmigo? Fíjense lo que dice Apocalipsis 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron, ¿qué? Los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego, que esta es la muerte segunda. Quiere decir que en el Hades están todos los que murieron sin Cristo. Todos los que murieron sin Cristo. Y no solamente del Nuevo Testamento, todos los que han muerto sin Cristo o sin el Señor desde el principio. Porque, ¿qué vemos a través de la historia? ¿Qué hizo Adán y Eva? El pecado de Adán y Eva afectó a toda la humanidad. A toda la humanidad. Si Adán y Eva no hubieran pecado, hermano, toda la descendencia que hubiera salido de ellos hubieran sido hijos de Dios. Personas, seres humanos con un temor reverente a Dios, con una comunión inseparable con Dios. Iban a poder hablar con Dios, iban a poder, hermano, platicar con Él, comer con Él, estar con Él, caminar con el Señor. Esa era básicamente la herencia de Adán y Eva. Pero cuando ellos pecaron, su pecado trascendió a la humanidad entera. Entonces después dice la Biblia que Adán y Eva tuvieron más hijos, llenaron la tierra, porque de ellos descendieron la humanidad, pero esa humanidad se diversificó. Pero al diversificarse, hermano, llevaron el pecado y la maldad con ellos. Entonces de ahí vemos paganismo, vemos los griegos, vemos los romanos, y vemos todas las culturas habidas y por haber malvadas provienen de Adán y Eva. Toda la humanidad desciende de Adán y Eva. Toda ella contaminada con el pecado, con la maldad, en sus corazones inclinados hacia el mal, inclinados hacia la maldad. Por eso en la primera ocasión Dios destruyó el mundo con agua. ¿Por qué? Dice la Biblia que el Señor miró en el humano que su corazón estaba inclinado solamente hacia ¿qué? Hacia el mal. Quiero que entienda, fíjese, que Dios haya dicho, bueno, hay una parte buena, no las puedo destruir, voy a preservar a estos, voy a preservar esta mitad de humanidad porque no son tan malos, pero los otros los voy a destruir con agua. No fue así. Dios miró a la humanidad que todo su corazón del humano estaba inclinado hacia el mal. Los malos
están en el Hades. En el Antiguo Testamento, un malo pudiera entenderse como alguien que no teme al Señor, que no teme la ley de Jehová, una persona mala, un asaltante, un ladrón, un afeminado. Pero hoy en día, malo, la connotación de malo quiere decir todo aquel que no cree en Cristo Jesús. Una persona que no cree en Jesús es un malo, es un prevaricador. ¿Por qué? Usted se fija, hermano, se fija que desde el principio Dios estableció mandamientos. Le dijo al humano: mira, todo el huerto es tuyo, lábralo, vive en él, disfrútalo, pero de ese árbol que está ahí no comas. Es un mandamiento, ¿verdad, hermanos? No comas, porque en el momento que comas de él vas a morir. Es un mandamiento. Ese mandamiento en el Nuevo Testamento claritamente dice: todo aquel que cree en mi Hijo Jesús tiene vida eterna. El que no cree en él ya es condenado. Es un mandamiento claro. Entonces el ser humano, al desobedecer ese mandamiento, pasa a ser parte de los malos, los malvados. Todos los malos, sin importar quién sea, sin importar quiénes sean, pasan al Hades. El Hades, un día, todos esos Hades, como les llaman muertos, serán levantados, serán resucitados para ir a pararse al frente del trono blanco. Continúa adelante. Aún el Hades sirve al Señor Jesús, hermano, y está bajo su custodia. Claro, no es Satanás en realidad el rey del Hades. Satanás es un mayordomo solamente. Aún el Hades sirve a Jesús, al Señor Jesús, pero y está bajo su custodia. Apocalipsis 1:18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo, o que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves. Quiero que entienda esto. Dijo Jesús que quien lanza las almas al infierno es Dios, ¿no? El que tiene el poder de matar el cuerpo, pero también tiene el poder de mandar el alma al infierno, es Dios. Pero Jesús en sus manos, Cristo en sus manos, tiene las llaves de ese lugar, hermano. Por eso los demonios decían: no nos mandes al abismo. Porque ellos sabían que en ese lugar no había absolutamente ninguna clase de paz, ni de gozo, ni de alegría. Ellos prefirieron y dijeron: mándanos a esa manada de cerdos. Prefirieron, hermano, estar en esa manada inmunda de cerdos antes que descender al abismo. Pero también sabían y conocían a Jesús, porque dijeron: Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Sabían que Él era el Hijo de Dios y sabían que ese Jesús, hermano, tenía poder sobre el lugar donde ellos estaban. El Hades está bajo la custodia de Jesús. En cuarto lugar, continúa adelante, se le llama Gehenna. Gehenna, G de gato, H-E-N-A. Lleva doble E, pero en medio lleva una H, Gehenna. Cristo habló 11 veces acerca de este lugar, hermano. Se le conocía como el valle de los hijos de Hinnom. Jesús hace referencia al Gehenna. Quiero a ver si lo explico gráficamente. Hagan de cuenta que esta ciudad de aquí donde nosotros vivimos es Jerusalén. Y en la parte sur de la ciudad había un basurero, que de hecho nosotros tenemos un basurero, está para la parte oeste de la ciudad, allá. Y cuando usted va allá ve montañas y montañas y montañas de basura. No la queman. El hombre a través de su investigación y la ciencia la entierran, ponen vaporizantes. Los vaporizantes los expelen al aire, no contaminan absolutamente nada, solamente huelen mal. Pero entonces la basura, cuando se descompone, hermano, cuando se descompone y baja todo, porque la separan, al descomponer toda la basura, la usan como fertilizante, la vuelven a destapar, la sacan y la usan como fertilizante en la tierra.
Pero en aquellos tiempos no era así. Cuando Jesús habló acerca del Gehenna, Él se refería a un basurero así, pero en aquellos tiempos los judíos sí lo quemaban. Quemaban la basura, que de hecho todo muerto que no identificaban, amanecía alguien muerto allá afuera, en la calle o en la plaza. ¿De quién es familiar este? No sé. ¿Sabe lo que hacían? Lo ponían en una envoltura y lo echaban al Gehenna, al basurero, a que se quemara. Todos los animales muertos los aventaban al Gehenna, al basurero quemándose. Toda la basura que la ciudad producía la llevaban al Gehenna. Y Jesús les está dando una ilustración gráfica y vívida. Jesús nos estaba diciendo, los van a echar ahí. Jesús estaba refiriéndose que ese lugar similar, que el fuego no se apaga, que la lumbre no se extermina, que el gusano está siempre, porque debes una cosa, donde hay mucha basura hay muchos gusanos, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, donde el gusano no muere y la lumbre no se termina. Porque Jesús estaba haciendo referencia al lugar, al basurero donde estaba lleno de pudredumbre, de gusanos, de lumbre. No es que en el infierno en realidad haya gusanos, sino que Jesús estaba haciendo referencia para que ellos entendieran. Esos judíos al voltear a ver el Gehenna decía, así va a ser la condenación, así va a ser el lugar de tormento eterno para los malos. Un lugar de tormento, un lugar de fuego, un lugar donde no se extingue la agonía. Por eso Jesús usa la palabra Gehenna y se los deja saber 11 veces a través del Nuevo Testamento. Pero también ese lugar, hermano, en esa precisamente parte, porque ese lugar, el Gehenna, era un lugar específico, no era cualquier lugar. De hecho, los judíos no tenían permiso de quemar la basura donde sea, no podían. Y los muertos no podían permanecer hasta en la tarde. Si lo encontraban en la mañana, no lo podían dejar ahí. Pues ahí déjenlo. No. Antes del atardecer tenía que ser quitado el cuerpo porque contaminaba toda la ciudad según las creencias judías. Pero en ese lugar, el Gehenna, fue un lugar que siglos antes, hermano, los judíos rebeldes contra Dios, era el lugar donde se había establecido un altar al dios Moloch. ¿Quién era el dios Moloch? Si usted lo busca en cualquier diccionario bíblico, el dios Moloch era una estatua enorme que tenía los brazos extendidos y sobre sus brazos extendidos, tenía un enorme perol, una media olla, un enorme perol. En ese lugar había fuego. Los sacerdotes del dios Moloch, que eran paganos y que a la misma vez se habían contaminado con los judíos, y los judíos hacían toda clase de convenio con ellos. En ese lugar donde estaba el dios Moloch, habiendo fuego, siendo siempre avivado por los sacerdotes paganos y los sacerdotes judíos que habían prevaricado contra Dios, uno de los sacrificios que se hacía a ese Dios, ¿sabe cuál era? Ir a aventar a sus bebés. Ese era uno de los sacrificios que se hacía a ese Dios. Los judíos, pecando contra Dios, adorando al dios Moloch, llegaban y aventaban a sus hijos al fuego para pedir el favor y el beneficio del dios Moloch. Pregunto, ¿no era una grande ofensa contra Dios? Hermanos, bueno, presentar los hijos a la Virgen de Guadalupe es el mismo Moloch, es el mismo pecado. Presentarlo a Juan Diego, presentarlo al Papa es el mismo pecado que los antiguos. Por eso le estoy explicando que la cultura hispana, latinoamericana y muchas culturas a través del mundo provienen del paganismo. Son paganas por sus creencias, por sus acciones. Y entonces ese lugar, hermano, fue quedado como un lugar de maldición. Más adelante, uno de los reyes que trajo una reforma al pueblo judío hizo caer, derrumbó ese enorme dios Moloch y lo convirtió básicamente en el basurero. Entonces ese rey, derrumbando esa imagen, hizo que todo el pueblo fuera a tirar su basura allí, en una señal de repudio a ese Dios, de repudio a esa creencia. Y iban y tiraban sus muertos y tiraban toda clase de animal muerto y basura, en señal de repudio a ese Dios. Y entonces ese rey, hermano, uno de los tantos reyes que hubo en Israel, restauró
en gran parte y reformó, hermano, al pueblo judío. Pero Jesús dejó dicho que ese lugar sería similar al infierno. Ahora, quiero terminar. ¿De dónde viene y proviene la creencia del cristianismo acerca del infierno? Si los griegos que existen antes que el cristianismo ya tenían una idea de un infierno y tenían una idea de un lugar de tormento. Los romanos, que son profundamente paganos y anti Jesús, porque ellos lo crucificaron, también creían en un infierno y en una creencia de un castigo eterno. Los paganos, pregunto, hermano, cualquier persona que usted le pregunta, oye, ¿tú crees en el infierno? ¿Qué te dicen? Que sí. Pero la pregunta es, entonces, ¿de dónde proviene esta idea? ¿De dónde proviene la idea de un infierno real si las naciones paganas, las culturas paganas, las culturas antievangelio y que no creen en Jesús, también creen lo mismo? ¿Nosotros le copiamos a ellos o ellos nos copiaron a nosotros? ¿Nosotros tomamos sus historias o ellos las tomaron de nosotros? No. Escúcheme. Todo eso proviene de la conciencia o de que Dios estableció en la conciencia de todo ser humano que tu maldad tiene un castigo y que si haces el bien, te irá bien. ¿Sí me explico? Eso es parte de la conciencia que Dios estableció en la humanidad. Porque dentro de la conciencia del ser humano, hace poco se nos explicaba, sabe que existe un Dios, pero no tiene poder de acercarse a Él. No tiene poder de buscar a Dios, aunque saben que Dios existe. Saben que el diablo existe, pero no le tienen miedo. Es más, ni saben cómo funciona, ni saben cómo trabaja el diablo. Saben que existe un cielo, pero no desean, no tienen la fuerza de ir para allá. Saben que existe un infierno, pero tampoco temen, ni tienen temor de ir para allá. El ser humano no tiene temor de ir al infierno. Cuando el ser humano está muriendo, dice que venga el sacerdote a darme los santos óleos. ¿Sabe lo que significa los santos óleos? Es como que te voy a poner la última maldición sobre la tierra. Los santos óleos, yo sé que a algunos les sorprende porque dicen, mi abuelita le dieron los santos óleos. Lo siento, mis amados hermanos, pero todas esas creencias solamente el Evangelio las puede quitar. Solamente la luz y la gracia del Evangelio puede quitarlo de nuestras vidas. Tú puedes morir en Cristo en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. ¿Sí? Puedes morir, no necesitas a nadie. Tu alma en ese momento sabe que tienes la gracia de Cristo sobre tu vida, sobre tu persona. Entonces el humano sabe que existe un infierno, lo sabe. Pero como te expliqué, se burlan, se ríen de él. No tienen temor de ir allá. No tienen terror. Ya vemos en el futuro que el Hades entregará a sus muertos. Aún así no tienen temor. Dios te va a juzgar por tus pecados. No me importa. Ya Dios dirá. Créeme lo que Dios ya dijo. El que creyere tendrá vida eterna, el que no cree será condenado. El Tártaros, abismo, Seol o Hades, como la humanidad lo quiera conocer, siempre ha tenido una idea de que el mal termina mal, hermano, y tiene una retribución de castigo al final de su historia. En algo Dios se ha encargado es dejarle saber al humano, por la manera cualquiera, que su vida camina hacia la eternidad y necesita estar listo para afrontarla. Para mí siempre ha sido una de las cosas más sorprendentes el hecho de que una persona muera sin Cristo estando dentro de una iglesia. ¿Quiere que le diga una cosa, hermano? Yo lo he dicho en otras ocasiones, pero quiero repetirlo. El año pasado, nuestro hermano Javier falleció. Usted sabe que en mis 21, 22 años de pastor, él es la única persona que yo he auspiciado el funeral de la iglesia desde que nosotros la comenzamos.
La única persona. ¿Sí se entiende lo que le estoy diciendo? Que en esta iglesia, a mí en lo personal, nadie ha muerto. Nadie se ha muerto. Nunca me ha llegado, pastor, ¿sabe qué? Venga, se murió mi esposo, mi esposa, mi hijo. Nadie. El hermano Javier es el primero después de 20 y tantos años que hemos conocido, ha sido parte de nosotros. ¿Sí sabe? Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Pero yo me he preguntado, créame, yo me he preguntado a mí mismo, he dicho, ¿qué pasará el momento que muera alguien que no conoce a Cristo y que está entre nosotros? ¿Usted se imagina? Ahora, yo sé cómo se lidian esas cosas, pero una cosa, no voy a decir mentiras, amén, hermanos. ¿Sí me explico? No voy a decir mentiras. Yo no soy un sacerdote que diga Dios lo tenga en su santa gloria cuando sabemos que vivía alejado de Dios. Créame que son situaciones que debemos de pensarlas, porque hay algo muy, muy sencillo y muy simple. Todos un día vamos a morir, hermanos. Amén. ¿Y verdad que nuestra conciencia sabe que hay una vida después de la muerte, hermanos? No solamente nuestra conciencia, nuestra alma ahora lo sabe, y lo sabe claramente. Pero es un mensaje para el perdido, para el que no conoce a Cristo. ¿Sabes qué? Necesitas creer en el Señor Jesús, porque el infierno sí existe, y el infierno no es ningún lugar de alegría, ni de gozo, ni de paz, ni de bendición, ni de fiesta. No es eso. Jesús no mintió, Jesús no nos engañó. Jesús no jugó, hermano, con nuestra fe. Jesús, como dicen algunos, no dijo una cosa, pero simbolizaba otra. No. Jesús dijo lo que era. Jesús dijo cómo era. Explícitamente enseñó cómo era el infierno. Las próximas semanas voy a explicarle quiénes realmente van allá. Porque es importante saber quiénes son los que van para allá. ¿Sí? Le voy a pedir un favor. No se pierda la enseñanza. De verdad se lo digo. Tengo cosas que explicarle claramente quiénes son los que van al Seol, al infierno. ¿Sí? ¿Es tiempo? Muchas veces hablamos de bendiciones, hablamos del cielo, hablamos de la gracia de Cristo y nos encantan esos temas. Pero llegó el tiempo de afrontar un tema que también nos hace meditar y hace pensar, ¿no, hermanos? Yo espero usted piense. Vamos a orar. Vamos a orar. Incline su rostro ahí donde está, hermano.